y vamos a hablar de ser discípulo. Gloria a Dios, hermano David, qué bueno que esté con nosotros allí en la distancia. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. ¿Qué más? Cuando hablamos de un discípulo, un aprendiz, así es. Hace un tiempo estaba viendo una serie sobre la vida del pintor de la Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Y History, que hace la reconstrucción de la vida de Leonardo da Vinci, tuvo un enfoque bien interesante con respecto a los discípulos de Leonardo da Vinci. Y efectivamente, un discípulo es una persona que recibe una enseñanza de un maestro. Y parece mentira. Nosotros sabemos que Satanás es imitador. Hay discípulos de Satanás. Existen los discípulos de Satanás. Y la misma Biblia nos revela discípulos que seguían a personas diferentes a Jesús. La palabra discípulo es una palabra que tiene un contexto demasiado profundo, porque cuando usted recibe una enseñanza de un maestro, usted tiene que ser coherente con lo que va a hacer con esa enseñanza que está recibiendo. Ustedes saben que yo estoy estudiando. Yo soy discípulo de Manuel Busto, yo soy discípulo de Néstor Loaiza, yo soy discípulo de César Orozco. Yo estoy aprendiendo de ellos, y el compromiso que tengo con lo que yo estoy aprendiendo se traduce en que lo que ellos me dicen que debo hacerlo excelente. Juan el Bautista tenía discípulos. De hecho, hubo un choque allí. Recuerdan que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús tuvieron su rifirrafe, como se dice. Y de hecho, una de las cosas que uno saca en conclusión es que la muerte abrupta de Juan el Bautista tuvo un propósito. Juan el Bautista llegó a abrir el camino al Mesías, pero luego que logró ese proceso y que empezaron los conflictos y empezaron a cuestionarse los discípulos de él con los de Jesús, Herodia le pidió la cabeza a Herodes de Juan el Bautista. Y entendemos que hay situaciones que Dios permite en nuestras vidas precisamente para que al ser discípulos empecemos a poner por obra lo que estamos recibiendo. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 35. Hoy vamos a estar en el Nuevo Testamento nada más. Juan 1:35. Y notemos algo. Este versículo es a nivel ilustrativo. ¿Qué dice? El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de quienes, sus discípulos. O sea, Juan el Bautista tenía la gente que lo seguía a él. Lucas 7:19. Vamos a leer desde el 18. Los discípulos de quién. ¿Quién está leyendo conmigo? Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos
y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista tenía discípulos, pero había más gente que seguía, que tenía discípulos en el mismo momento en que Jesús estaba en la tierra. Marcos 2, 18. ¿Y los discípulos de quién? De Juan. Y los de, ahí está, de los fariseos. Dense cuenta que después que haya quien enseñe, va a haber alguien quien escuche. Y ahí estaban los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Ahora, vale la pena resaltar aquí, los fariseos eran la clase religiosa predominante en ese momento. Los fariseos, por supuesto, todo lo fundamentaban en la Torá, la ley mosaica. Pero al entender de ellos estaban bien. Al entender de ellos, estaban haciendo las cosas bien. Y como lo que enseñaba Juan el Bautista cuestionaba las enseñanzas de los discípulos de los fariseos, empezó allí un enfrentamiento religioso, pero también espiritual. Sabemos que Juan el Bautista era primo de Jesús, que Juan el Bautista formaba parte de ese proceso para que Jesús fuera establecido, llegara a establecerse como Señor y Salvador. Y no es que Dios deseche, ni Dios juega con nadie, sino que Dios es un Dios de propósitos. Y si nosotros aplicamos esto en nuestro contexto de nuestra vida práctica, hay situaciones difíciles que hemos vivido. ¿Cuántos han vivido situaciones difíciles este año? Yo no creo que ninguno se pueda escapar de una situación difícil en el 2022. Pero al final terminamos entendiendo que esas situaciones difíciles, cuando hemos estado clamándole a Dios, clamándole al Señor, que queremos caminar en su voluntad, y las cosas difíciles siguen sucediendo, terminamos entendiendo que Dios lo está permitiendo con un propósito, que algo Dios ha estado cocinando, y siempre que Dios cocina algo, es a favor de nosotros. Mateo 23, versículo 1. Mateo 23, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Ahora aquí se menciona, mire, hablamos de los discípulos de Juan, hablamos de los discípulos de los fariseos, ahora aquí aparecen los discípulos de Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús está revelando la característica de los fariseos. Los fariseos, ya dijimos, eran los religiosos del momento. ¿Qué pasaba? Que los fariseos enseñaban algo, pero no lo estaban viviendo. Es como conocer la Biblia, conocer todos los principios, pero no vivir ninguno. La misma situación. Pero la Biblia nos está dando la evidencia de todo el enfrentamiento que tuvo que afrontar Jesús cuando aparece en la tierra. Ahora, Marcos 6, 17. Aquí hay otro personaje con discípulos. Marcos 6,
Vamos a leer desde el versículo 14 para estar en contexto. Acá otro personaje con discípulos. Oyó el rey que Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿A quién le hablaba Herodes? A la gente que seguía a Herodes. Nosotros sabemos, y esto lo vemos mucho a nivel de favoritismo político, la gente que sigue a un político porque el político le ofreció esto, le ofreció lo otro, escucha todo lo que el político le dice, presumiendo que le va a entregar, que le va a dar, que lo que prometió se lo va a cumplir. Herodes fue un personaje bien tenaz en medio del ministerio de Jesús, pero dicen los historiadores que la mujer de Herodes, que hizo tanta oposición al Evangelio, terminó conociendo del Evangelio. Dice. Lo que sí tenemos certeza es que la mujer de Pilatos, es así, financiaba el ministerio de Jesús. De hecho, cuando Pilatos dijo que se iba a lavar las manos, Pilato estaba tratando de evitar un problema. ¿Por qué? Porque Pilato debía saber quién era Jesús. Porque al final, para él no debía ser un secreto que su mujer estaba ayudando a ese ministerio. Nos damos cuenta, Herodes tenía sus seguidores, Juan tenía sus seguidores, Jesús tenía sus seguidores, los escribas tenían, los fariseos tenían sus seguidores. Pero llega un hombre y aparece y se atreve a decir algo que ninguno de los demás discípulos habían podido escuchar. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ninguno de los discípulos que habían en la tierra en ese momento habían escuchado estas palabras. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban esperando otra cosa. Los fariseos vivían conforme a los ritos, conforme a la ritología que se practicaba en la ley de Moisés. Herodes, ¿qué podía ofrecer? ¿Qué promesa de vida eterna podía decir Herodes? Si al final todos los reyes han pasado por sus reinados haciendo cosas torcidas, diciendo mentiras, fraguando cosas para sostenerse en el poder. Pero llega Jesús y aparece en el plano universal diciendo: yo soy la verdad. Y esta verdad deja de ser un mero concepto o una filosofía para venir a nosotros, a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo y darnos testimonio de que seguimos a un Dios que existe, que es real. Hay un personaje, y fíjate que ser discípulo implica vivir lo que estás recibiendo de tu maestro. Y hay un personaje, hay una persona en la Biblia que fue tan impactado por Jesús que aún al momento de morir dijo: no soy digno de morir como él. ¿Quién fue? Pedro, Pablo. ¿Se acuerdan? Bueno, en el contexto histórico, la Biblia, hay cosas que la parte histórica, para poderla escarbar, pero si recuerdan que el discípulo dijo que lo crucificaran boca abajo.
¿ya? Y fue aserrado. O sea, fue una muerte tremenda. Pero hay algo que me impacta a mí en la vida de Saulo de Tarso, y es que siendo un discípulo de Moisés, discípulo de los fariseos, porque lo dijo el mismo Pablo, en cuanto a la ley, fariseo de fariseos. O sea, el discipulado de Pablo, de Saulo, lo enmarcó en un contexto que él asumía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, incluyendo perseguir a la iglesia. Pero en Pablo se enmarca una situación que ni más ni menos es la situación que se ha enmarcado en la vida de cada uno de nosotros, y es salir de la rebeldía a ser discípulo, salir de la ignorancia para ser discípulos. Y vamos a enfocarnos en Hechos capítulo 9, y nos damos cuenta que la vida de Jesús impactó de tal manera al mundo que solo se dice acerca de él, no hay, si usted nota en la historia, no dice antes de Mahoma y después de Mahoma, ni antes de Guadalupe y después de Guadalupe, ni antes de María y después de María, sino antes de Cristo y después de Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, como le decían a la iglesia en ese momento, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es darte golpes contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Yo había leído muchas veces este pasaje, pero cuando estaba escudriñando esto el miércoles, es tremendo, porque al final Cristo le ha dado testimonio hasta a los incrédulos que Él existe y que Él es real. Alrededor de, fíjense que dice que los que iban con Saulo escucharon la voz y no vieron a nadie. Pero hay un detalle en la vida de Saulo, y es que Saulo no preguntó: ¿quién me habla? Saulo no preguntó: ¿de dónde sale la voz? Saulo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y lo que marca la diferencia en el discipulado de Cristo, el ser discípulo de Cristo, es precisamente la revelación que tenemos con respecto a la persona de Jesús. Hoy el mundo incrédulo y muchos cristianos están bajo el afán del niño que van a ser mañana, ¿cierto? Sabemos que detrás de esto hay un movimiento comercial, y hoy escuchaba precisamente cuando estaba trabajando el presidente de la Cámara de Comercio de Colombia decía que las ventas este año disminuyeron en un 40% con respecto al año pasado, lo que evidencia que todo esto es un movimiento comercial. Porque si nosotros nos vamos al contexto bíblico, Jesús no nació 25 de diciembre. En la época que Jesús nace,
el contexto climático en el que estaba alrededor de Jesús no encaja con esta época, encaja con el mes de marzo o abril en Jerusalén. Pero esto viene del sistema católico romano y al final se ha aceptado desde el contexto comercial y desde el contexto de la tradición y de lo emocional. ¿Por qué? La gente pelea contigo todo el año, pero el 25 de diciembre o el 31 de diciembre buscan para ponerse a cuenta contigo. ¿Cuántos han vivido eso? Esto es un contexto que es emocional. Y aclaro, yo no estoy diciendo esto para atacar a nadie, ni para decirle es pecado que vaya a comprar ropa mañana. Yo no he dicho eso. Sí, porque entonces no, el pastor está atacando a los que compran ropa, entonces que se ataque él mismo, porque a la fija mañana va a comprar. No es eso. Sino que al final usted puede comprar ropa cualquier día del año. De hecho, de enero para adelante se compra más barata. El pantalón que costaba 70 hace 2 meses, mi esposa lo fue a buscar, ¿y cuánto te pidieron? 115. Ese es negocio. Es negocio. O sea, el peor negocio para uno es ir a comprar cosas en este mes. Pero el mundo ha fabricado sus propios discípulos. El príncipe que mueve el mundo, ojo, ha fabricado sus propios discípulos y le es rentable tener a millones y millones de discípulos haciendo lo que él quiere que hagan. Vivir conforme a la moda, a los movimientos de él, a los momentos de él, y no conforme a los momentos de Cristo. Hoy por hoy nos damos cuenta que la iglesia ha sido tan bombardeada por todos lados que con tal muchos ministros, con tal de no tener la iglesia vacía, le han dado un giro a la doctrina. Y usted se da cuenta que yo creo que en el fondo saben que no está bien, pero lo que es de Dios permanece. Y esas son, aprender a entender eso cuesta. Y lo conocemos porque la Biblia lo enseña. Y lo hemos predicado 1000 veces, pero nos cuesta vivirlo. Aprender a depender de Dios no es fácil, porque a Dios le place reventar todos los esquemas que nosotros tenemos. A Dios le place reventar, hacer pedazos todos los paradigmas nuestros. A Dios le place cambiar aún la manera en que nosotros percibimos las cosas. ¿Por qué? Porque es que cuando decidimos venir a Cristo, ese día también no nos fijamos en el contrato, la letra pequeña del contrato. Usted se da cuenta que usted cuando hace un plan de celular, a usted le mandan 300 páginas. Ustedes, Andrea, Snyder, Germán, trabajaste también con Atlantic. Ustedes saben que cuando le venden a la gente, le meten el contrato por los ojos así cerquita. Andrés también. Aquí esto es Atlantic. Le meten a la gente el contrato y le dicen a la gente lo que la empresa quiere que la gente escuche. Pero la letra chiquita, esa no se la dicen. Esa la tienes que descubrir tú. Como por ejemplo, que el servicio es tan pésimo y al mes te vas a retirar y no. Aquí dice que usted tiene una cláusula de permanencia de 1 año. Nuestro contrato con Cristo también tiene letra pequeña. Ser discípulo de Cristo es firmar un contrato que tiene letra pequeña. Y esa letra pequeña es la que precisamente nos transforma la vida. Por eso es que no vivimos una religión. Por eso es que el llamado no es a vivir una religión. La gente tiene que pellizcarse y entender que hay situaciones que tú vas a vivir cotidianamente, que te enseñaron que era pecado, pero que hoy podemos entender que son parte del proceso de formación de nosotros en Cristo. Una
persona que todo el tiempo tenía en la boca el sal de fruta. ¿Sabe a qué me refiero? Cualquier cosa le machucaban el pie, sal de fruta. Se martillaba el dedo, allí salía. Eso es algo que está dentro de esa persona. Ahora viene a Cristo. Por supuesto que el Espíritu Santo va a propiciar en esa persona un proceso para que las expresiones de esa persona cambien. Y eso es doloroso. Pero en el evento que falle y se le salió un sal de fruta, hay que entender que usted no se va a ir al infierno por eso. Ese no es nuestro Dios. Simplemente la caída, la falla, tiene que recordarnos que necesitamos seguir caminando el proceso. Que esto no es religión, que esto es formación. Que ser discípulos de Jesús es estar en el mejor equipo, en el mejor lugar, en la mejor posición, aunque a veces sintamos que estamos perdiendo, aunque a veces parece que fuéramos de últimos en la cola. Mire, esto es tan tremendo. Yo no sé a cuánto les habrá pasado. Yo detesto hacer filas y no me avergüenzo de decirlo. Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben. Yo trato de llegar temprano a un lugar para evitar la fila. Y llega y me toca hacer fila. Y cuando estoy en la fila, siempre llega alguien y me dice: Señor, usted va a pagar todo eso. Yo voy a pagar nada más este juguito. ¿Me deja entrar? Entonces, la lógica dice: sí, pero yo vengo en la fila, hazla tú. Y por otro lado, el Espíritu Santo dice: ¿cuál es el problema? Déjalo que pase. Y esa lucha interior es la lucha que en nosotros propicia cambios. Esa lucha constante. Ser discípulos de Jesús es ser formados cada día y cada momento. Y hay que ser enfáticos. 2022 ha sido un año difícil, pero un año que se fue volando. Mire en el retrovisor y no parece, pero se fue volando. Y ayer veía un informe de la NASA que decía que efectivamente la Tierra giró más rápido este año, y me acordé que Jesús dijo que por amor a los escogidos los días serían acortados. O sea, la ciencia hablando de que ser discípulo de Jesús es caminar en la verdad. Iba con mi esposa por el centro y había un predicador, y qué bueno que todavía hayan hombres predicando palabra de Dios en la calle. Lo que no está bien es que para lograr un fin le cambiemos el sentido a la palabra. Y este hombre decía: si usted quiere un milagro grande, necesita una fe grande, porque la fe chiquita no es de Dios. Yo le dije a mi esposa: caramba, ¿acaso nos dijo Jesús que si tuvieran la fe del tamaño de qué? De un grano de mostaza, le dirías al monte: tírate al mar, y se haría. Pero el fin no justifica los medios. ¿Qué pasa? Que entonces la gente que escucha el mensaje y dice: yo no he recibido, porque entonces no he creído. Y hay momentos en que nosotros no vamos a recibir cosas simplemente porque es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Simplemente porque Dios nos va a entregar lo que necesitamos, no lo que queremos. Simplemente porque a veces persistimos en tener, ¿cómo es que se llama, Andrea? Cuando uno hace cuadrículas, que decimos que Dios rompe los prototipos. Armamos prototipos y llega Dios y empieza a tratar con nosotros de tal manera que entendamos que hay que dejar que Él rompa los prototipos. Y cuando se rompió el prototipo, nos damos cuenta que habíamos estado perdiendo el tiempo y que era mejor haber caminado al estilo de Cristo. Pero queda una bendición, que es la enseñanza. En Cristo, ser discípulo de Jesús es aceptar que
que cada día antes de irte a dormir aprendiste algo. Miren, uno no puede ser pastor sin vivir procesos. Usted no puede hablar de lo que no ha vivido. Usted puede hablar de cosas que no conoce porque tiene la teoría. Germán, tú no fuiste drogadicto. ¿Cómo le predicarías a un drogadicto que tiene 30 años en la droga? Tú le citarías la palabra, ¿cierto? Pero tú no puedes colocarte como testimonio porque no lo has vivido. Y es donde nos damos cuenta que hasta las cosas, las peores cosas que hicimos en el mundo tienen un propósito en Cristo. Y que es el tiempo de que la iglesia de Cristo sea libre de verdad. Nosotros tenemos un problema espiritual muy grande, y es que a Satanás le fascina tirarte en cara lo que tú eras. A Satanás le fascina recordarte lo que tú eras, porque sabe que nos duele. Claro, ¿cómo se sentiría la prostituta que se convierte y se encuentra alguien en la calle y le dice: ay, ahora cristiana, ¿ya no te acuerdas que en tal día, tal hora estabas amanecida conmigo? ¿Cómo se puede sentir esa persona? Mal. No, porque es una mujer de fe. Quitémonos esa retórica. Hay un personaje, apellido Jiménez, aquí en Barranquilla, que no parrandeaba conmigo, no amanecía conmigo, no se drogaba conmigo, pero cada vez que me encontraba me gritaba desde lejos: ¡Chucky! A mí me decían así, claro que sí, y no era por bueno. ¡Chucky! Tengo una chicharrita para ti. Y él lo hacía, y sé que era Satanás a través de él, tratando de hacerme quedar en ridículo. Y yo no voy a esconder que por dentro yo sentía que hervía. Pero todo lo que yo dijera, reaccionando en mi humanidad y en mis emociones, lo iba a usar en mi contra para seguirse burlando. Yo simplemente, mordiéndome la lengua, le decía: Dios te bendiga, Oscar. Se llama Oscar, no Batista. Dios te bendiga, Oscar. Era, ya no soy. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y llegó un momento que esto dejó de incomodarme, y de donde me lo encuentro ahora me saluda: ¿qué más, Carlos? ¿Cómo estás? Bendiciones. ¿Por qué? La Biblia nos enseña a los discípulos de Jesús que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros por un tiempo. Estamos en el momento de la resistencia, y no todo lo que viviste en el 2022, que te sacó lágrimas, que te hizo tambalear en tu fe, que te hizo doler, que te dio tristeza, que te llevó al desánimo, no todo vino del diablo. El diablo simplemente termina siendo un instrumento. El diablo no se ha dado cuenta que es un pobre diablo, que al final Dios permite que haga cosas en tu vida y en la mía, para Dios transformarnos, para Dios llevarnos a otro nivel de fe. Solo a Dios se le ocurre que un cáncer pueda ser de bendición. Sí. Solo a Dios se le ocurre que una cárcel pueda ser de bendición. Solo a Dios se le puede ocurrir que una separación pueda ser de bendición. Solo a Dios se le ocurre que un robo pueda ser de bendición, porque Él tiene en sus manos todos los recursos para llevarnos a entender que si somos discípulos de Jesús, Él está haciendo algo. Gloria a Dios. Que Él está haciendo algo a nuestro favor. Y yo quiero darle una buena noticia esta noche, y de verdad que le doy la gloria a Dios por ustedes aquí. Hoy estamos haciendo el servicio que le correspondía el domingo, pero gloria a Dios que Dios usa a sus discípulas, a sus discípulos, y nos advirtió a tiempo. El domingo es 25 de diciembre, transporte cero, calles solas, y debemos ser prudentes. No, porque es que el servicio del domingo tiene que ser inamovible. Dios es Dios de domingos, pero también es Dios de viernes en la noche.
Dios es Dios de sábado, Dios es Dios de lunes, Dios es Dios de miércoles. Lo que iba a hacer el domingo se está haciendo también esta noche. Y la iglesia tiene que salir de esos paradigmas de que es que el culto ungido, el de los milagros, es el domingo. El jueves de milagros. Los milagros son todos los días, iglesia. Tú estás aquí, tú estás respirando, tú tienes esperanza de que algo viene para tu vida. Y eso es un milagro. Eso es propio de estar siguiendo a Cristo, de tener a Jesús como maestro. Mira, empecé diciéndote acerca de los discípulos de el pintor de la Mona Lisa. Y el pintor de la Mona Lisa era homosexual. Él era homosexual. La Mona Lisa es un autorretrato. Claro. Y ya lo han comprobado. Con técnicas modernas han superpuesto todo con cuerda. Se pintó como mujer. Por supuesto que sus discípulos iban a identificarse con las acciones de él. De hecho, les sugiero que busquen en History esa serie, muy buena. Había un discípulo de él que era novio de él. Claro, está en la serie y es histórico, es real. Y esto me lleva a otro personaje que está fabricando discípulos, el anticristo. Allí en Daniel 11:37 dice la Biblia, no lo digo yo, hablando con respecto al género, no al sexo, al género del anticristo: del amor de las mujeres no gustará. Homosexual. Y es donde cuando usted alerta sus sentidos espirituales como discípulo de Jesús, que todo lo que está sucediendo, que las leyes mentirosas estas que se están inventando tienen un propósito, y es fabricarle discípulos al anticristo. Lo que pasa es que el anticristo no cuenta con algo que nosotros sí tenemos, y es que hay una promesa en la Biblia, en 2 de Tesalonicenses, que dice que en este tiempo somos nosotros, la iglesia, los discípulos de Jesús, los que no le hemos permitido que Él se manifieste. Se manifestará cuando no estemos, ese es su problema. Pero quiero decirte esta noche, tú no eres un accidente en la iglesia de Cristo. ¿Por qué crees que Satanás te ha enviado el desánimo? ¿Por qué crees que tienes esos pensamientos que mejor no voy más a la iglesia? Esos pensamientos no vienen de Dios. Incluso esos pensamientos no vienen de ti. Son dardos de Satanás. Porque Satanás sabe que está escrito que un reino dividido no permanece. Mire, yo no puedo retener a nadie a la fuerza en el ministerio de Nehemías. No podemos. Ningún pastor puede obligar a nadie a que se quede. A nosotros como pastores nos duele cuando alguien decide sin justa causa irse. Todavía no he visto a alguien que se acerque y me diga: pastor, ore por mí, me voy de la iglesia. He estado orándole al Señor y el Señor me reveló que tengo que irme para otro. Y yo eso lo respeto. Pero alguien que simplemente dio la espalda y se fue, me hace entender que su discipulado está errado. ¿Por qué? Porque si somos discípulos de Cristo, tenemos que ser libros abiertos. El día que mi esposa y yo sentimos de Dios que era el tiempo de salir del sitio donde nos congregábamos, teníamos 6 meses orando, y cuando fuimos a decirle a nuestro pastor: nos vamos, ore por nosotros, aquí fue él el que dijo: yo no voy a orar por ustedes, porque ustedes si se van en rebeldía. Yo no me iba en rebeldía, mi esposa no se iba detrás de mí. Nosotros estábamos orando porque el Espíritu Santo nos había dicho que había que salir de allí. Y fue tan de Dios que sucedieron 1000 cosas que confirmaron que era el tiempo de moverse. Ser discípulo de Jesús es atreverse a obedecer lo que el Espíritu te dice que tienes que hacer. No permitas que la tradición mueva tu fe en este tiempo.
No permita que la ansiedad mueva tu corazón en este tiempo. No permitas que la necesidad cambie tu posición en Cristo en este tiempo. Porque si has resistido hasta hoy, puedes tener claro que el Dios que te ha dado la fuerza para llegar hasta hoy, te dará la fuerza para vencer en lo que falta. Somos discípulos de Jesús y la Biblia dice que en Él somos más que vencedores. La próxima vez que te venga el dardo del diablo a decirte, fracasaste, estás sola, mira tu vida en este tiempo, ¿de qué te ha servido seguir a Cristo? Recuérdale a Satanás que tú eres más que vencedora en Cristo y que aunque él ataque, simplemente te está confirmando que estás caminando en la dirección correcta. Termino con esto. El domingo vino una persona al servicio y al terminar el servicio me cogió allá y me dijo, yo quiero que usted me explique, yo estoy buscando de Dios, pero cada vez entre más me acerco a Dios, entre más oro me va peor. Yo conozco ese argumento porque mi esposa y yo lo vivimos. El diablo nos dijo lo mismo, que ser cristiano es ir a la ruina, que buscar a Cristo es para perder. Pero es que buscar a Cristo no es para perder, es para ganar. Cuando Jesús dijo, el que quiera ganar su vida a causa de mí, la perderá. ¿Sabe qué estaba diciendo? Que aquello que en nuestra vida vieja le estorba al Espíritu Santo, hay que soltar. Y si no lo sueltas, te lleva a que lo sueltes. Lo que tú has visto como daño es proceso. Yo me gozaba, ayer un hermanito me llamó y me dijo, antes de ayer, pastor, ore por mí, porque voy a concursar para supervisor, voy a ascender. Y yo me gozaba, ¿saben por qué? Porque caminar el proceso de Dios es diferente a caminar el proceso bajo la lógica nuestra. Bajo la lógica mía, bajo la lógica del hombre, Neider, voy para un cargo, tú que estás arriba, ayúdame tú, méteme ahí. Esa es la lógica nuestra. Bajo la lógica de Dios, toca empezar desde abajo para entender que depender de Él cuesta, pero vale la pena. Usted puede decir, ha sido un año difícil. ¿Cuántas veces te fuiste a dormir sin comer? Nunca. Y 3 meses sin empleo. Es donde uno se da cuenta que ser obediente paga. El reino de los cielos es la mejor caja de compensación que usted puede encontrar en la tierra. El reino de los cielos reconoce tu discipulado de Cristo. Y qué bueno terminar esta noche diciendo, como decía la alabanza, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Cuando la ministra que está cantando allí dice, la cruz está ante mí y el mundo atrás quedó, he decidido seguir a Cristo, está pintando con 3 pinceladas lo que es un discipulado bíblico, lo que es realmente vivir a nuestro Cristo. Fallaste, te equivocaste, te levantaste, Dios está contigo. Fallaste, te está doliendo, recuerda que eres discípulo de Jesús. Te caíste, te golpeaste, te dolió, trajo consecuencias, pero no olvides que a pesar de todo eso, Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo tu Padre, porque a pesar de que nos equivocamos, nuestra paternidad celestial no se borra. Amén. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Y qué bueno terminar este servicio adorando al Señor y diciéndole, no vuelvo atrás. Y no vuelvas atrás. Nadie dijo que iba a ser fácil.
El Evangelio es resistencia, el Evangelio es esfuerzo, pero el Evangelio es buena noticia. Porque a pesar de todo, Dios sigue sosteniendo a sus hijos. Tómate de la mano con la persona que tienes allí a tu lado. Abraza a la persona que tienes allí a tu lado. Cierra tus ojos allí donde estás. Y vamos a adorarle en esta hora. He decidido seguir a Cristo. Abre tu boca, varón. Abre tu boca, mi hermana, mi hermano. Y vamos a adorarle. Porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Aleluya. Como que se oiga en los cielos. Que se oiga que tú lo estás cantando porque estás convencido y estás convencida que eres discípulo de Jesús y eres más que vencedor. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos esta noche. Te damos gracias por este momento, por este tiempo que hemos compartido como familia. Y oramos en el nombre de Jesús para que ese toque de tu gloria, de tu gracia, de tu paz ministre cada corazón que está esta noche con nosotros. Que aún a pesar de la distancia, que allí a través de esta transmisión han abierto su corazón para recibir tu palabra, para reconocer a Jesús como Salvador y Señor, para aceptar que somos discípulos del mejor maestro que pudo haber existido. Gracias. Gracias por tu mover, por tu misericordia. Y esta noche rendimos en tus manos, amado Padre Celestial. Tú que tienes el poder de perdonar, tú que tienes el poder de sanar, de restaurar, de levantar, tú que tienes el poder para hacer milagros. En tu infinito amor y misericordia por nosotros, hagas un milagro en nuestra vida. Tú sabes qué necesidad tenemos esta noche. Tú sabes qué necesita tu iglesia, Señor Jesús. Y esta noche entregamos el peso de nuestra necesidad en las mejores manos, en las manos de nuestro Maestro, en las manos de nuestro Padre eterno. Y te damos la gloria y te damos gracias por haber tenido tanta misericordia con nosotros. Dios, en esta noche, en este momento, presentamos delante de ti cada familia representada aquí y representada allí en esta transmisión. Cada hermano, cada hermana es una familia que representa, es un hogar que representa. Y presentamos sus vidas, presentamos sus necesidades, presentamos sus planes, sus sueños, sus proyectos, sus anhelos delante de ti. Síguelo adorando allí donde estás. Y esto de presentarlos en tus manos es porque en tus manos todo es posible. Es porque bajo tu control todo obra para bien. Es porque cuando tu gloria está involucrada en nuestros planes, tú harás, tú te glorificarás. Se acaba un ciclo
que humanamente para nosotros implica un nuevo año que se asoma en el horizonte. Se acaba un ciclo llamado 2022, pero en los cielos no hay año viejo, no hay año nuevo. Cristo vive en un presente eterno, y en ese presente eterno está intercediendo por ti, está intercediendo por tu familia, está intercediendo por tu necesidad. Y en ese presente eterno, tu nombre está en la boca de Jesús. Jesús le está diciendo al Padre que responda a tu oración, que responda a tu necesidad. ¿Y sabes qué? Jesús dijo que el Padre a Él no le niega nada. Es el tiempo de confiar. Quizás parezca imposible ante tus ojos, quizás parezca increíble ante tu lógica, pero escrito está: para el que cree todo es posible. Y es tiempo de seguir creyendo, es tiempo de seguir confiando en que estás empezando de nuevo, pero al estilo de Cristo. Y si lo estás haciendo al estilo de Cristo, créeme, esta noche verás la gloria de Dios, verás respuestas de Dios. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos por medio de tu Hijo Jesús que bendigas cada vida que esta noche dijo presente, que bendigas cada corazón que esta noche dijo: yo voy, yo recibo, yo quiero, yo puedo. Porque tú eres galardonador, Señor, y escrito está que honras al que te honra. Por eso te damos gracias por este tiempo, y confiamos que tu palabra no regresará vacía, y confiamos que cada oración tiene respuesta desde los cielos. Te adoramos y te damos gracias. Y recibe la gloria y toda la honra, porque eres digno de ella, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios.